días. Damos la bienvenida a todos a la mesa redonda de humanización a la atención ambulatoria, que de una otra manera nos brinda esta posibilidad el Congreso SOCAS 2020. Me es grato saludarlos a ustedes y de una otra manera liderar esta mesa para compartir con ustedes experiencias de humanización a la atención ambulatoria. ¿Qué entenderíamos nosotros por atención humanizada o centrada en los pacientes? Lo que nos dice la bibliografía es que la organización es la atención de salud pensando en los pacientes más en los que facilitan, es decir, en nosotros los profesionales. Atiende un modelo que es centrado en los recursos, en la epidemiología clínica y la llamada de habilidades de información y gestión clínica. Son los fundamentos de una buena práctica, de modo a la aplicación de la evidencia disponible y el uso eficiente de los recursos disponibles que se convierten de manera determinante en la práctica asistencial de lo cotidiano. Para ello, me es gratamente gratificante presentarle a nuestros expositores de hoy en día y que van a estar durante una hora con nosotros, y la idea es que podamos hacerle las preguntas que ustedes manifiesten y sientan durante toda la presentación, no esperen hasta el final. Vamos a dar la bienvenida hoy en día al doctor Guillermo Salgado, al doctor Dagoberto Duarte y al doctor Carlos Moreno. Como para dar la bienvenida a nuestro primer representado y expositor, le damos la bienvenida al doctor Guillermo Salgado, el director odontológico nacional de Integra Médica, especialista en radiología maxilofacial, diplomado en docencia universitaria por las profesionales de la Universidad Católica, magíster en ciencias y máster en medicina legal, doctor en cirugía y morfología. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y te damos cordialmente la bienvenida. Él nos va a otorgar una presentación en el torno del marco de la atención central en el paciente con una focalización en la salud oral. Bienvenido. Gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia, por la presentación y todo. Y nada, simplemente decirles que qué rico, qué agrado poder tocar este tema de humanización en la atención ambulatoria, ya que por lo general este tema de humanización se enfoca en lo que es la atención intrahospitalaria. Entonces es un gran desafío poder tocar este tema de la humanización en la atención ambulatoria, ya que muchas veces se piensa, o para nosotros mismos, la atención es tan mecánica en el día a día, con consulta a consulta, que se suele pensar que es muy difícil humanizar esta atención, ya que, como por ahí decía algún profesor en algún momento, la atención muchas veces se está transformando en una fábrica de salchicha, es decir, van saliendo todas las salchichas al mismo tiempo, cada un cierto tiempo, etcétera, y muchas veces complica o no nos damos el tiempo para pensar en este concepto que es la humanización en esta atención cotidiana. También hay algunos conceptos errados donde muchas veces pensamos que la humanización, para poder lograr una humanización necesitamos un gran tiempo con el paciente, que tenemos que estar compartiendo con ellos días o muchas horas para poder llegar a un concepto de cercanía con ellos. Y bueno, la verdad que ahí es donde nos tenemos que empezar a derribar un poco los mitos en lo que es la atención la atención ambulatoria y su humanización. Primero que todo, me gustaría comenzar diciendo que todos los que queremos humanizar la atención, primero debemos reconocer nuestra propia humanidad. O sea, tenemos que ser humildes y sencillos ante nuestros pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Finalmente, para poder armar ese lazo o ese vínculo lo más rápido posible con nuestros pacientes que nos están confiando una atención ambulatoria, muchas veces nosotros creemos que no vienen tan vulnerables, que finalmente vienen a hacer una consulta, tienen una pequeña duda, inquietud y todo, pero todos ellos te presentan dolores. Y la única forma de entender los dolores que ellos traen es que nosotros también reconozcamos nuestros propios dolores, ¿ya? Quiero que comprendan en el fondo que esto va todo en un concepto de humildad, donde nosotros no podemos levantarnos todos los días en la mañana y decir voy a la consulta y soy el super diostor, como es lo que se da constantemente, en la cual uno es el que tiene ahí el poder y el que le entrega todo el conocimiento y sanación al paciente, ¿no? Entonces esto va más allá de eso. Uno tiene que recordar la esencia de uno mismo cada vez que uno está en la consulta, va a poder ser capaz de entender ese dolor de aquel paciente que te está tratando de manifestar esa vulnerabilidad que él siente. Finalmente, tenemos que aceptarnos nosotros mismos para poder aceptar a nuestros pacientes y poder aceptar sus dolores y no verlo como un simple capricho. Yo creo que más de alguno de nosotros
ha pasado por algún mal momento en el que han dicho, por Dios, este paciente que es exagerado, por Dios, este paciente quizás no solamente tiene un problema de la especialidad X que estamos viendo, sino que a lo mejor tiene un problema más allá, yo ahí no me meto, va más acá de mis competencias, etcétera. Y ahí es donde uno finalmente lo que está acostumbrado a hacer es que al paciente lo vemos de una manera muy objetiva, muy biológica, y nos olvidamos de la parte fundamental de esta atención ambulatoria, donde si bien todos nos metimos en la universidad y en nuestros conocimientos del día a día, que todo tiene que ser objetivo y todo basado en la evidencia, etcétera, pero nos olvidamos de la subjetividad del paciente. Y eso es lo que siempre hemos dejado, o mejor dicho, lo que nos cuesta involucrar en la atención, esa subjetividad, el ver al paciente como ser único, con sus problemas, con sus dolores, por mucho que la patología o el diagnóstico sea exactamente el mismo. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que hace? Para no alargarme tanto, podría estar hablando mucho de esto, pero ¿qué es lo que estaría haciendo que podría generar una deshumanización en salud? Obviamente hay un montón de factores, como por ejemplo la injusticia, ciertos sistemas autoritarios en la salud, etcétera, que no voy a profundizar en ello. Pero, por ejemplo, hay un punto que actualmente ha estado muy vigente y que cada vez está mucho más rápido, que por ejemplo es la tecnología. La tecnología, si bien es extraordinaria y nos permite hacer muchas cosas favorables para nuestros pacientes, los servicios cada vez más se están universalizando y tecnificando mucho más. Y donde se está perdiendo ese tacto, ¿cierto? Donde estamos hablando que más de alguno ha añorado, hay una conversación en las cenas con la familia, con los colegas, donde se ha perdido esa semiología, esa visión, ese instinto, cuando decían, no, es que este médico, este odontólogo antiguo te veía y sabía lo que tenía. O sea, hoy día ahí existe también un abuso de lo que es la tecnología y esto sí o sí genera una deshumanización. Y el problema, ojo, que no es la tecnología, sino que es más bien cómo se usa y quién la usa finalmente. Ya que esto va generando sí o sí, una despersonalización en la atención. Puede ser un pequeño detalle, pero experiencias personales, como por ejemplo, esto sí es intrahospitalario, pero una experiencia personal en que en sentido que tú tengas que sí o sí apretar un botón para que la enfermera venga a verte en el hospital y que no esté asignado realmente una cierta cantidad de tiempo donde esta enfermera o la TONS o el médico te vaya a ver o hay una preocupación constante o algo tan simple en lo ambulatorio, no sé si les ha pasado, pero a mí en lo personal sí, donde constantemente cada día hay más pantallas donde te llaman por un número y un pequeño detalle donde este profesional cuando sale del box y te dice, don Guillermo, venga, pase, es su turno, ya eso ya va armando un lazo diferente. Y esos son pequeños detalles de humanización o de deshumanización, dependiendo por el lado en que lo estemos mirando, que finalmente te van enriqueciendo y enriquecen aún más la relación que tú vas tomando con tu paciente. Insisto, me encantaría poder hablar mucho más tiempo de esto para poder explayarme, pero estoy tirando los pequeños tips que son los que me tocan siempre y constantemente y que finalmente son los que te hacen armar este lazo odontólogo médico-paciente. Por otro lado, lo preocupante de hoy en día también es que cada vez hay una mayor falta de formación en las universidades. Y este es otro tema que quiero también dejar puesto sobre la mesa. Esta falta de formación más humanista, más emocional, más espiritual, y cada vez es una formación mucho más técnica y eficiente. O sea, estamos generando muy buenos profesionales técnicos, operativos, pero la antropología humana finalmente se está cada vez más perdiendo. Algunas otras universidades quizás tienen dentro de sus mallas curriculares ciertos conceptos antropológicos y en relación a estos temas espirituales y de humanización dados por las distintas tendencias que puedan tener las universidades. Pero finalmente, al menos con mi experiencia académica que he tenido en distintas universidades, para el alumno por lo general se transforma en un crédito más que hay que cumplir. Y ahí es donde tenemos un gran rol nosotros también como profesionales, no solamente con nuestros pacientes, sino que también los que participamos en academia, de poder llegar a esos alumnos y poder generar este bichito de la espiritualidad y dejar de hablar de esta máquina humana que tenemos que reparar, sino que tenemos que hablar más bien de una sanación de ese paciente. ¿Ya? Porque hoy día está el paciente enfermo, tenemos que repararlo, pero ya nos olvidamos del concepto de la sanación. Que este paciente cuando está enfermo se siente vulnerable, se siente menos,
menos, y no porque sea menos en sentido económico ni nada, sino que se siente menos porque se siente disminuido y nuestra labor cada vez se ha transformado más en un tema técnico donde tenemos que reparar ese cuerpo enfermo y no hemos podido lograr que en la atención ambulatoria se genere el espacio concreto en todas las instituciones, siendo, o sea, habiendo por supuesto excepciones donde podamos tener de manera concreta este proceso de sanación que queremos tener con nuestros pacientes, de poder llevarlo a que esté de una manera satisfecha con lo que nosotros le estamos indicando, con los tratamientos que le estamos señalando, con los procesos que tiene que hacer, independiente que no sea lo que él pensaba o el ideal que él quería, pero sí el proceso, el camino, finalmente el paciente se siente sano y se siente satisfecho. Y para eso es donde nosotros tenemos que leer un contexto muy importante del paciente, tenemos que centrarnos en la atención del paciente. Ahí me van a permitir quizá leer un poco de lo que define la OMS como la atención centrada del paciente, que habla de que la experiencia y la salud de los pacientes son el eje de los servicios de atención médica, orientado al paciente y centrado en las personas. La experiencia y perspectiva de los pacientes son valiosos instrumentos de aprendizaje y cálculos que permiten determinar las necesidades, vigilar los progresos y evaluar los resultados. O sea, esto es clave, o sea, fundamentalmente esto se basa en un modelo que tiene 3 grandes esferas, ¿cierto? Un modelo que primero es comprender al paciente, por una parte, luego es tomar decisiones junto con él, y por otro lado, ver la intervención, cómo la realizamos conjunto con el paciente. ¿Qué es lo que me refiero con comprender? Nosotros como expertise, comillas, técnica, tenemos que comprender su enfermedad, tenemos que evaluarlo, analizarlo desde lo que vemos de manera concreta. Pero también, por otro lado, el paciente tiene que compartir su historia de enfermedad, porque la enfermedad X no es la misma, el mismo comportamiento en un paciente y en otro, no tiene la misma sintomatología ni los signos, independiente que sea de libro, porque más allá de cómo sea, la vivencia que tiene el paciente de esa enfermedad es la que necesitamos conocer. ¿Y cuánto de nosotros realmente nos damos tiempo para que nos cuente y nos explique de cómo ha sido su vivencia de su enfermedad, de su diabetes, de su hipertensión, de su cáncer, etcétera, lo que sea? Generalmente en ambulatorio nosotros podemos decir que el 80% de las actividades son actividades que son relativamente de bajo riesgo, comillas, ¿cierto? Porque pueden terminar en una necesidad de muy alto riesgo. Entonces, muy poco le damos espacio a que él nos cuente su experiencia con su enfermedad. Y en esa parte es la comprensión vital que tenemos que tener. Esta es una de las esferas principales, la comprensión de la enfermedad, pero no solo desde nuestra mirada, sino que también de la mirada del paciente. Por otro lado, cuando ya tenemos esa comprensión, tenemos que tener una decisión y tomar decisiones en conjunto con este paciente, conversarlo con él, ver su contexto, ver qué es lo que quiere, qué alternativas tiene. A lo mejor nosotros podemos pensar en un ideal en todo este proceso, que se vaya a tomar examen Y, examen X, después hacemos la cirugía Z, etcétera, y llegamos a un resultado impecable de libro, publicarlo en una revista bonita, en Instagram, con permiso del paciente, no lo sé, pero finalmente eso es para los egos propios, y no nos enfocamos en lo que es lo que realmente el paciente necesita. Como por ejemplo, ayer estuvimos en un taller de toma de decisión compartida en odontología y salía un ejemplo tan normal, que en los CEFAM, en servicio público, el paciente, claro, puede venir 3 veces, se atiende, pero muchas veces no va a poder venir a sus controles. Entonces, quizá el tratamiento ideal para ello era un implante, que obviamente no se lo va a poder hacer en un servicio público. Es muy difícil que se lo hagan, algunos sí se hace. Pero entonces tenemos que hacer una prótesis, pero a lo mejor ni siquiera esa prótesis va a poder realizarla porque no va a poder asistir a sus tratamientos ya que vive a 5 horas del CEFAM. Y esos contextos son los que dejamos siempre fuera, no va a poder venir a sus controles. Al final va a terminar botando su prótesis y va a estar alegando por el servicio público que no sirve para nada. O sea, no nos damos el tiempo para tomar decisiones en conjunto también con nuestros pacientes, de acuerdo a su necesidad, a lo que él espera, no a lo que nosotros esperamos, sino que también queremos hacer lo que él o ella espera. Y finalmente, tener muy clara la tercera esfera, ¿cierto? Porque tenemos la comprensión, una toma de decisión en conjunto con el paciente, y tenemos una tercera esfera que es la intervención. Esta intervención también tiene que estar considerando los miedos que tiene el paciente para poder ver los tiempos. Muchas veces nosotros el sistema ambulatorio nos pide que tiene que ser
a tal tiempo, a tal hora, la derivación la próxima semana, la cirugía tenemos cama para tal fecha, para el servicio ambulatorio, aquí, allá, entonces nos obliga a estar apurando los procesos y no tomamos en consideración los miedos y los temores que pueda tener este paciente, ni en su entorno. Entonces, estas son las tres esferas que quiero poner también sobre la mesa y que podemos discutir al final de esta mesa, o que lo vamos a discutir en un futuro, que finalmente para poder tener una atención ambulatoria humanizada, estas tres esferas no pueden fallar, que es la comprensión de la enfermedad, pero desde la cara nuestra y del paciente, una mirada de toma de decisión compartida junto con ello para ver su realidad y también que las intervenciones vayan bajo su ritmo. O sea, nosotros no podemos apurar a los pacientes, tenemos que ser capaces de llegar a sus temores y poder sanarlos o eliminarlos o bien mitigarlos, porque no siempre se pueden definitivamente eliminar. Entonces, en resumen, este modelo no implica eliminar todo lo existente hasta antes, ni la tecnología, ni los modelos basados en evidencia, en lo absoluto, sino que más bien debemos ganar miradas nuevas, miradas que sean más amplias. Se trata finalmente de redescubrir y volver a desarrollar este arte que se ha ido perdiendo constantemente por el ritmo, por la vida, y quizá esta pandemia nos ha hecho reflexionar mucho ese arte de sanar, pero a nivel individual. Eso, Cecilia. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Guillermo. Excelente tu presentación. Si tuviéramos que quedarnos con algunas cosas importantes, como un cambio de paradigma, que, claro, desde la ciencia, desde la tecnologización, tenemos que pasar a un tema bastante más individual que tiene que ver con la humildad de todos los profesionales y comprender al paciente desde lo sencillo. Pero además de eso, posicionarse, como tú decías, en tres ejes, que tiene que ver con la comprensión, como de una otra manera ponerse en los zapatos del paciente y hacer una decisión compartida con él. Entonces yo creo que al final van a haber muchas preguntas de cómo hacerlo. Yo creo que es interesante el análisis a posterior. Continuando con nuestra mesa, voy a dejar con ustedes al doctor Dagoberto Duarte, director de Complejo Asistencial Docente del Departamento de Salud de la Municipalidad de Quillota, médico familiar, magíster en Ciencia y doctorado de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y dentro de su actividad favorita está tocar el piano, andar en bicicleta, leer. Y él nos va a presentar tres experiencias bien interesantes que son del sector público y que apuntan puntualmente a lo que es una plataforma de salud familiar, una casa acogida y complejo asistencial docente. Dejo con ustedes al doctor Dagoberto Duarte. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación para discutir un tema que yo creo que es central hoy día en las políticas públicas. Creo que junto con temas tan importantes como la búsqueda de una mayor equidad, la humanización del trato también es un tema que cruza las políticas públicas en general y es algo que no debemos dejar de lado. Yo quiero compartir con ustedes tres experiencias, como decía Cecilia, que se están desarrollando actualmente en el municipio de Quillota. Voy a compartir con ustedes una presentación. Ahí está. Primero que nada, en esta presentación yo quiero referirme al concepto que entendemos por humanización de la atención, humanización del trato. Y luego las tres experiencias que quiero compartir con ustedes, que son la plataforma familiar, las casas de acogida y lo que estamos haciendo hoy día con el complejo asistencial docente. ¿Qué entendemos por humanización de la atención? A mi juicio, la humanización comienza desde la percepción de una necesidad por parte de alguna persona que requiere alguna atención en salud y que busca satisfacer esa necesidad. Ahora, del punto de vista personal, de la relación directa que puede tener con el sistema de salud, es un poco la visión que nos entregaba recién el primer expositor, pero al margen de eso, también es importante en el diseño de políticas cómo el diseño de estos planes
de programas o proyectos están dando cuenta efectivamente de esa necesidad. Porque lo que se busca en general es que todas las iniciativas de política tengan un rasgo de humanización mínimo para que las personas sientan que se les está tratando de forma digna, ¿ya? Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, que es lo que estamos haciendo hoy día en Atención Primaria en Quillota. Respecto a la plataforma familiar, esta iniciativa surge el año 2002. Inicialmente estaba considerado para atender a personas en situación de riesgo que venían desde el programa cardiovascular o personas que venían desde programas nutricionales o personas mayores o gestantes. Sin embargo, posteriormente, dado básicamente un tema de disponibilidad de recursos, se concentró en atender a la población gestante. Actualmente, esta plataforma familiar funciona con 11 personas y se atienden alrededor de 70 a 80 familias en forma permanente, de manera rotativa. Ahora, estas familias se ingresan desde el control prenatal, es decir, desde el control prenatal se define quiénes son las personas que están en mayor riesgo, tanto para la madre como para el producto del embarazo, y esas son las personas que ingresan a la plataforma familiar. Y lo que se hace con ellas es un acompañamiento más intenso que busca básicamente reconocer los distintos factores de riesgo y diseñar para cada una de estas personas, para cada una de estas gestantes, un plan de intervención que busca minimizar esos factores de riesgo. Por lo tanto, no hay un plan de intervención único, sino que este plan de intervención se diseña en conjunto con la gestante y su grupo familiar. Por ejemplo, se vinculan bastante estos planes, si es necesario, con el CENAME o con algún programa de complemento psicosocial o con Dideco o con distintas reparticiones municipales. Desde el punto de vista de la percepción de las personas, este programa ha sido muy bien evaluado por ellos, por las personas, digamos, pero lo interesante además es ver qué ha pasado en términos de un indicador duro sobre que tiene que ver un poco con esto, que es la mortalidad infantil. Aquí, en ese gráfico, ustedes ven que la mortalidad infantil en Chile está en torno a los 7 por 1000 nacidos vivos. Sin embargo, en Quillota ha estado entre 6 y 2 por 1000 nacidos vivos en los últimos 10 años. Estos datos son de elaboración propia. Yo no quiero decir que necesariamente la baja de la mortalidad infantil sea solamente responsabilidad de la plataforma familiar, pero yo creo que efectivamente todo lo que se hace en el control prenatal y en el puerperio apunta precisamente a disminuir la mortalidad infantil. Y esta es una iniciativa que yo creo que está ayudando precisamente en eso, porque nos concentra nuestro esfuerzo precisamente en la población de mayor riesgo, y el resultado que estamos teniendo es consistente en el tiempo. La segunda iniciativa también corresponde a algo que normalmente la población pide o solicita o quisiera tener, que son estas casas de acogida, y que no están muy bien repartidas en todo Chile. Básicamente estamos hablando de hogares de ancianos, donde accede cierta población, pero en Quillota se decidió comenzar con estas casas de acogida, que están destinadas básicamente hacia enfermos terminales o pacientes que tengan alguna convalecencia por algún accidente cardiovascular. Actualmente tiene una dotación de 55 funcionarias que trabajan en diferentes jornadas, se atienden las 24 horas, por supuesto. La mayor parte de ellos llegan desde la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Martín de Quillota. Algunas personas que son internadas acá permanecen un tiempo y luego son dados de alta. Y la familia tiene acceso permanente. Lo interesante de las casas de acogida es que hoy día tiene un cupo de 30 personas y siempre está lleno. Es decir, la población en Quillota valora mucho esta iniciativa porque saben que resuelven un problema que no es solamente para la persona, porque muchas veces son personas que están en condición incluso de demencia,
o que están en condición de vulnerabilidad muy fuerte, básicamente lo valoran porque resuelve un problema a nivel familiar y a nivel social que no es menor. Estamos viendo la forma de ampliar un poco este sistema, porque además lo que hemos visto incluso es que desde el punto de vista económico es bastante adecuado, porque evita una hospitalización en el hospital, en camas, incluso camas medias, camas complejas, y se realiza esta hospitalización o esta internación en un espacio que es bastante más económico. Y la tercera experiencia que quería compartir con ustedes es esta cosa del complejo asistencial docente. Me voy a primero partir por la descripción y después les voy a mostrar el resultado. Este complejo asistencial docente es un centro que está en creación, se está desarrollando, y que surge en terrenos que inicialmente estaban destinados a equipamiento comunitario en el centro de Quillota. ¿Cuál es la idea? La idea es agrupar prestaciones y o acciones que tradicionalmente no son propias de la atención primaria, ¿ya? Algunas sí, pero otras, como vamos a ver a continuación, no son propias de ellos. Hoy día está formado o está diseñado por 4 dispositivos que funcionan dentro de este complejo, en el mismo terreno. Y estos dispositivos son un laboratorio clínico, una droguería, una central de esterilización y un servicio de atención primaria de alta resolutividad, un SAR. Hay 2 que ya están construidos, que son el laboratorio y la droguería, y la central de esterilización y el SAR se están entregando para su funcionamiento a contar del mes de diciembre y enero del próximo año. Con lo cual, ya en febrero del próximo año creo que van a estar los 4 establecimientos, los 4 dispositivos en funcionamiento. Y se proyecta incorporar otro dispositivo que reúne prestación ambulatoria de especialidad, por ejemplo, la guapo, la rehabilitación, endoscopía, etc. ¿Cuál es la idea? La idea aquí básicamente es que la población pueda acceder a prestaciones que habitualmente les cuesta bastante acceder, porque existe una forma de trabajar en el sector salud que ha sido crónica. Habitualmente, por ejemplo, y aquí me voy a referir básicamente al tema del laboratorio clínico municipal, cuando una persona necesita un examen, muchas veces se dice el examen solo tiene que hacer en atención primaria. Y la atención primaria le pide, si no tiene laboratorios propios, se lo pide al hospital. Y el hospital dice, ok, yo le voy a hacer su examen, pero usted tiene 50 cupos o tiene 100 cupos. O sea, es inevitable que muchas veces se hable de cupos. Y los cupos no tienen que ver necesariamente con lo que la población requiere, sino que tiene que ver con lo que el hospital, en este caso, está en condiciones de otorgar. Esa noción de cupo, que es uno de los paradigmas de los que se mencionó en la primera presentación, en las políticas públicas es muy habitual. Entonces, cuando nos tocó asumir este desafío de hacernos cargo de este complejo, la dirección de este complejo, vimos que lo que estaba listo para comenzar era precisamente el laboratorio clínico municipal y dijimos, mire, nosotros vamos a trabajar sin cupos, porque hasta el año 2018, el laboratorio comenzó a funcionar en diciembre del 2018, hasta el año 2018 las prestaciones del laboratorio se compraban al sector privado y había un cupo. Entonces había alguien que definía los cupos para cada centro y decía, usted tiene posibilidad de, por semana, pedir 50, no sé, perfil lipídico, ¿ya? Otro tiene la posibilidad de solicitar tantos hemogramas. Entonces, no tenía que ver necesariamente con la demanda de la población, con lo que la población necesitaba, sino con los cupos que nosotros dábamos. Cuando comenzamos con el laboratorio clínico municipal, dijimos, no hay cupos. Lo que sea necesario, lo vamos a hacer. Y el resultado fue esto que ustedes ven aquí en la pantalla, en que hemos comparado el año 2018, que está en barra azul, con el año 2019, que está en un tono más rosado. Si ustedes se fijan, salvo el mes de enero, todos los otros meses se hicieron más exámenes en el año 2019 que lo que se hizo en 2018. La situación cambió, por supuesto, en el mes de noviembre, ya que dado el estallido social, hubo un periodo de paralización prolongada, por lo tanto las personas no accedían, pero no accedían básicamente porque no había una paralización prolongada de los funcionarios de atención primaria. Esto se resolvió en diciembre, y en diciembre, si ustedes se fijan, aumentó bastante la solicitud de examen. En resumen,
si comparamos 2018 con el 2019, hubo un aumento de exámenes de un 10%, porque en el fondo eso era lo que la población necesitaba. Y lo otro interesante es que este mismo laboratorio clínico municipal nos permitió presionar para tener un rol más activo en el contexto actual de la pandemia. Y hoy día eso se ha conseguido. El laboratorio clínico municipal abrió en este periodo de pandemia una nueva sección que es el laboratorio de biología molecular. Entonces hoy día estamos procesando todos los PCRs dentro de este laboratorio. No estamos pidiendo que sean trasladados a un hospital o a algún lugar lejano de Quillota, sino que dentro del mismo Quillota, en nuestras propias instalaciones, estamos procesando todos los PCR, tanto los que se piden por sintomatología como lo que busca actividad de casos. Y eso nos ha permitido tener una trazabilidad mucho más cercana a la realidad. Así que yo creo que el hecho de ir desarrollando estas prestaciones, hay que pensarlas siempre de qué forma vamos respondiendo mejor a lo que la población está requiriendo dentro de sus necesidades. Eso era lo que quería conversar con ustedes. Yo agradezco nuevamente la posibilidad de tener este espacio de conversación. Cecilia, te dejo la palabra. Muchas gracias, doctor Duarte, por tu presentación. Yo creo que aquí dos grandes lineamientos que de una otra manera podemos ver en tu presentación. Uno es cómo de una otra manera se articulan todos los dispositivos instalados ya en el sector público y que de una otra manera den cuenta de las necesidades de los pacientes. Y eso es bien gratificante mirarlo, y que son de una otra manera dispositivos que se van articulando entre sí para que den respuesta a un mismo paciente. Y lo otro importante que tú mencionas, que yo creo, y un poco como decía Guillermo en su presentación, cómo la tecnología disponible da cuenta de la necesidad de la población y no al revés. Entonces, de una otra manera nos centramos en la demanda más que en la oferta. Te lo agradezco y damos la bienvenida a nuestro siguiente expositor, el doctor Carlos Moreno. Él es director médico de la Mutual de Seguridad, miembro de la atención centrada en el paciente por Planetre, líder experto en experiencia de pacientes de Berkeley Instituto, y él nos va a dar una invitación bien interesante que tiene que ver finalmente cómo hacemos un cambio a este modelo pensando en las necesidades del paciente. Bienvenido, doctor. Es toda tuya la pantalla. Buenos días. Ustedes sabían que todo respecto a las atenciones ambulatorias en Chile, durante un año tenemos más de 227.559.294 momentos en los que nosotros nos contactamos con un paciente de alguna u otra forma, formando puntos de contacto en los cuales lo podemos hacer bien, pero también en los cuales lo podemos hacer mal, y que podemos transformar la historia de este paciente. En el año 2018 me tocó conocer a un paciente que se llamaba Juan. La verdad no era un paciente mío, me lo llevaron un grupo de colaboradores del lugar donde yo trabajaba porque lo veían mal. Entonces dijeron, doctor, ¿por qué no le pegan a revisar a Juanito? Porque lo vemos medio raro. Claro, no hay problema, yo voy a ir a hablar con el Juan. Fui a hablar con el caballero y efectivamente me dijo, ¿sabe qué, doctor? Sí, me siento mal, pero yo ya hace 4 meses fui a ver al doctor. El doctor me mandó a hacer otro examen. Y cuando me hice el examen, yo le pregunté al doctor que me hizo el examen, ¿qué tengo, doctor? Y ese doctor me dijo, no, su médico tratante es el que tiene que decírselo. No soy yo. De todas formas, afuera le van a dar además una hojita para que usted se vea por el auge, por el GES, y tiene que presentarse en su ISAPRE con salud. Este caballero entendió mal y no fue a su ISAPRE con salud, sino que fue a buscar un centro médico que además se llamaba con salud. En el centro médico, evidentemente, le dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver acá, usted está equivocado, y este caballero, en vez de seguir el trato habitual, se dejó estar y no siguió el control. Cuando lo vi, dije, pucha, Juanito, tráeme los exámenes para que los revisemos, etc. 4 meses después,
Bueno, Juanito tenía cáncer de colon. Le expliqué, ¿sabes que Juanito? Lo que te dijeron es que tenías que ir a tu ISAPRE. La ISAPRE es tu compañía aseguradora a la que le ponís plata para que ellos te guíen hacia dónde tenés que ir a hacer tu proceso con respecto al GES. Porque esta cuestión tenés que operártela. Esa parte funcionó bien. 2 semanas después Juanito estaba operado, había quedado con una colostomía, y yo lo veo 45 días después cuando ya estaba listo, de vuelta en el trabajo, sin licencia. Converso con él nuevamente y le digo, Juanito, ¿cómo está ahí? Mal, doctor, súper mal. Chuta, pero ¿por qué? Lo que pasa es que hace 2 semanas fui a ver al doctor que me operó. Y el doctor que me operó me dijo, Juanito, no va a ser necesario hacer quimioterapia ni radioterapia, porque tu biopsia nos mostró que tenía 17 ganglios, los 17 ganglios que yo saqué para que los revisáramos, y estaban todos negativos. Juanito es medio acampachado, entonces no preguntó ninguna cuestión más y se fue para la casa. Entonces digo, pero Juanito, eso es una buena noticia. ¿Cómo una buena noticia, doctor? Claro, que los ganglios estén negativos significa que no tenéis nada. O sea que lo que sacaron era suficiente. Pero doctor, entonces no entiendo nada, porque para mí cuando alguien me dice que los ganglios son negativos, lo negativo para mí es malo, y yo llevo 20 días pensando que me voy a morir. Acabo de arreglar todas las cuestiones con mi familia está destruida por esta misma cuestión, porque nadie me explicó nada. Entonces, a partir de esto, ¿de verdad nos vamos a permitir desde la salud pública y desde la salud privada mantener a un paciente creyendo durante 20 días, y no solo a un paciente, sino que a toda su familia creyendo 20 días que se va a morir porque nosotros no nos dimos tiempo de conversar, o no nos dimos tiempo de hacer las preguntas correctas? Esto es impresentable, pero esto es lo que va ocurriendo día a día. Y a esto es lo que nos tiene que mover a hacer los cambios necesarios en salud. Les voy a compartir estos 227 millones de oportunidades de hacer bien el contacto. Nos hablan claramente de que la atención centrada en el paciente, en la persona, en la atención ambulatoria es realmente importante. Nosotros cada vez que leemos algo, encontramos algún texto en internet, habla principalmente de la atención cerrada, pero la atención abierta, la atención ambulatoria, de verdad que debe movernos, porque tenemos muchos más contactos que la atención cerrada. Ese cálculo de los 127 millones salió de la estadística del DAIS del 2017. No es una estadística inventada ni nada por el estilo. Ahora, ¿cuál es la invitación? A cambiar el modelo. No podemos seguir atendiendo así, no podemos seguir trabajando de esta forma. O sea, no nos podemos seguir permitiendo dejar gente en esta situación pensando que se va a morir. Es avergonzante. Lo peor de todo es que esto sigue pasando. Este texto que les estoy mostrando acá es del año 1833. Proviene de la que hoy es la de la New England Journal of Medicine, que antes se llamaba Boston. En el año 1833 ya se decía por qué los médicos tenían que prescribir en latín. Y el texto dice, el único estado en que la mente puede descansar con un grado de satisfacción durante una enfermedad severa es una dependencia absoluta de las habilidades del médico y una entera aceptación del plan adoptado sin la menor duda, pregunta o argumento de su validez. O sea, el paciente tiene que tener una confianza ciega en él. Esto, que ocurría en el 833, sigue ocurriendo hoy. La curiosidad de un paciente o sus amigos para conocer la naturaleza de los medicamentos que son prescritos, que lo estamos entregando, es natural y por lo tanto no punible, pero satisfacer esa curiosidad es muy inadecuado. Esto también ocurre. Eso lo podemos definir como el conocimiento exclusivo, pero del 1833 hasta hoy día sigue ocurriendo. Hay una propensión natural en el ser humano para admirar aquello que está cubierto por un velo de oscuridad y menospreciar cualquier cosa que sea claramente conocida y explicada, o sea, magia.
este texto de 1833 tiene asidero en los días de hoy. Y eso es impresentable nuevamente. Nuevamente a la invitación. La medicina debe cambiar. Los pacientes están empoderados. Los pacientes van conociendo lo que tienen. Tienen lugares donde buscar. Tienen lugares donde conseguir información. Tienen a sus familias y familiares. Entonces los médicos ya no podemos estar en la situación de no escuchar lo que ellos nos están diciendo. Ellos son los más expertos de lo que les está pasando. Nosotros podemos tener respuestas desde la fisiología, pero ellos son los primeros que sienten sus fallas. Ellos son los primeros que sienten que algo malo les está ocurriendo. ¿De qué se trata esto? Entonces, no solo debemos cambiar las cosas que estamos haciendo dentro del box, todos los procesos en salud debemos variarlos mirando hacia el paciente. ¿A qué me refiero? A que todos nuestros procesos y nuestras acciones van más bien guiadas a que a nosotros nos resulte bien dar atención, más que el paciente se sienta bien con nuestra atención. ¿Ya? Y por eso que aparecen estos dos tipos de envase de ketchup, uno que funciona perfecto para el paciente, el que se puede apretar y que no se pierde ni una gota, y el otro que siempre te vemos perdiendo un poco de ketchup. Ahora, ¿a qué vamos con esto? Lo que dijo en su momento Guillermo. Hoy estamos avanzando en tremendos procesos tecnológicos, en avances tecnológicos tremendos y en medicina a distancia. Pero esta medicina a distancia no puede llegar a ser una medicina distante. Eso es muy distinto. Y eso es lo que tenemos que variar. En el mismo punto y contexto, también lo dijo Guillermo en su momento, la medicina basada en la evidencia es importante. Pero quizás podríamos ponerle a esta MBE un E cuadrado y podría ser medicina basada en la evidencia y en la empatía. Porque tenemos que empezar a escuchar a los pacientes. No nos podemos seguir guiando por números. Si nos seguimos guiando por números, vamos a seguir fallando. Vamos a seguir fallando. Cuando los pacientes hablan entonces de la calidad de la atención médica, se refieren a algo completamente distinto a lo que piensan los expertos. Jamás un paciente te va a hablar de las cifras. Jamás un paciente te va a hablar de resultados o porcentaje. Eso es lo que nos encanta a nosotros. Sino que de una experiencia íntima propia, que es la suya. ¿Qué es lo que tenemos que dejar de lado para empezar con este cambio? Los mitos que nos van frenando a aquellos que queremos trabajar en esto. Lo vamos a hacer luego, ahora estamos en proceso de acreditación y por lo tanto no tenemos tiempo para este cambio de proceso. Sin embargo, si ustedes revisan los procesos de acreditación, hay varios que tienen relación con él y que no tenemos por qué dejarlos de lado como procesos paralelos, de ninguna forma. No es necesario que nosotros hagamos estos cambios. Las encuestas de satisfacción dicen que vamos súper bien. La satisfacción mide con claridad, y es lo que llevamos haciendo hace mucho tiempo, mide con claridad lo que los clínicos queremos, lo que las gerencias de las clínicas quieren, u hospitales, lo que los directivos quieren. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando estas mediciones, además que habitualmente salen bien, pero cuando tenemos una medición de satisfacción en base a lo que ellos quieren, nosotros no tenemos de ninguna forma cómo accionar sobre esto. No tenemos cómo hacer modificaciones respecto a ese proceso. Lo que nosotros tenemos que hacer hoy es trabajar en encuestas de experiencia y en encuestas de expectativas, preguntarle a los pacientes tienen que ser nuestros ayudantes, ¿qué es lo que ellos quieren? Y ahí empezar a medir. Está bien, pero esto no se puede medir. No hay efectos claros. Aquí hay dos contextos. Uno, tenemos miles de publicaciones que demuestran con claridad que esto sí se puede medir. Pero lo más relevante, tenemos que entender que la atención central en la persona, si quieren lo llaman humanización, si quieren lo llaman experiencia del paciente, es una disciplina. Y como disciplina se estudia y se mide. Esto ya no tiene que ver con la buena onda. Esto tiene que ver con algo que es un cambio radical y que tenemos que traerlo y hacerlo patente. Va a costar mucho dinero. Les voy a mostrar más abajo que
¿Puede costar lucas? Puede costar algunas lucas, pero lo relevante no va a costar. No tenemos suficiente personal. Oye, si no es que necesitemos más personal, tenemos que cambiarle la cabeza al personal, pero al mismo personal. Efectivamente podemos hacer algunas variaciones porque el colapso mental que pueden pasar algunos colaboradores por la sobrecarga de trabajo sí va a impactar negativamente. Ahí podríamos tener una conversación respecto de eso. Pero no necesitamos más gente realmente. Tenemos que hacer una variación en la cultura organizacional. Y estamos siguiendo otro modelo a esta hora. Esto es lo que les quiero mostrar. En el año 2017 se hizo una encuesta a nivel mundial en donde se le preguntó a 5.000 pacientes de los 5 continentes qué es lo que a ellos les interesaba respecto de la atención en salud. Debían contestar a partir de una lista de 35 preguntas cuáles les parecían que eran importantes y cuáles les parecían que eran muy importantes. De las 10 primeras, las 5 primeras tienen que ver con cambios en las personas. Que me escuchen, que se comuniquen con claridad, que me traten con respeto, que yo pueda confiar en las habilidades del médico, que tomen en cuenta mi dolor. Ninguna de esas cuesta un peso más. Ninguna de esas cuesta un peso más. Entonces, no podemos quedarnos en que esto va a ser más caro. De ninguna forma. ¿Hay cosas por cambiar que pueden ser un poco, que nos pueden costar lucas? Sí. Pero este cambio primero cultural, no tiene valor. Entonces, la invitación final. Cambiemos los primeros pasos. Cambiemos algunas preguntas. En vez de preguntarle al paciente qué le pasa, preguntémosle qué le importa. Entender que cuando nosotros entregamos un diagnóstico, no estamos entregando un diagnóstico, estamos entregándole al paciente una experiencia de enfermedad y tenemos que guiarlo a él respecto de esa experiencia de enfermedad. Que cuando nosotros le decimos el pronóstico a ese paciente de cómo le va a ir, no le estamos dando un tiempo determinado, le estamos dando una circunstancia social que tiene que ir a arreglar un montón de cosas y situaciones. Y cuando le entregamos un tratamiento, entreguemos opciones de tratamiento, que le expliquemos todo. ¿Para qué? Para que las preferencias de ese paciente se puedan ver plasmadas en el tratamiento final que estamos haciendo. Y que las probabilidades de resultado él también las conozca. Así podemos hacer en conjunto la decisión de tratamiento. Y cuando hacemos en conjunto la decisión de tratamiento, que es la toma de decisiones en conjunto, finalmente se ha demostrado que se terminan tomando las mejores decisiones. Muchas gracias. Te agradecemos, doctor Moreno. Bueno, yo creo que en la línea de nuestra mesa se han dado temas bien importantes y de una otra manera yo creo que hay cambios que podemos hacer, como tú bien dices, al modelo que no cuestan mucho. Cuesta que de una otra manera tengamos un equipo y un líder y todo el resto pues, vaya sumándose. Tú comentaste varios términos que de una otra manera son relevantes hoy en día. El lenguaje común. El lenguaje médico versus el lenguaje común de las personas tiene que haber una interacción. O sea, tenemos que parar un poco y decir, ok, ¿qué quiero que entienda el otro? Y no es lo que yo quiera transmitirle, sino que ¿qué quiero que entienda? Un poco pensando en el ejemplo que pusiste del paciente inicialmente. Un paciente informado, hoy en día tenemos un porcentaje importante de pacientes que se informan previo a cualquier consulta cuando llegan a la atención del clínico. Por lo tanto, hoy en día el paciente no necesita que le informe de lo que él ya sabe que se informó por internet. Él necesita una guía para hacer un plan común de atención. Y tal como comentó Guillermo al inicio, la tecnología no va a ser un reemplazo de la relación médico-paciente, sino que es un complemento de la atención. Y importante lo que tú mencionaste también, el costo. Yo creo que muchas veces cuando pensamos en estos cambios, siempre pensamos en cuánto va a involucrar en recursos humanos, cuánto va a involucrar en un financiamiento. Pero como tú lo mencionaste, el costo es bajísimo si queremos partir. Yo les doy las gracias a todos los expositores. Vamos a hacer una ronda de preguntas, que ya nos han llegado bastantes preguntas. Agradecemos a todos los participantes por su gran interés en el tema. Y Guillermo, yo ya te mencioné algunas preguntas. Si tú pudieras partir o te las menciono yo, como tú quieras. ¿Estás sin audio? Sí, ahora sí. Sí, tengo aquí algunas preguntas. Yo las puedo decir. Bueno, ahí me preguntan, por ejemplo, dicen que en la odontología
Es precisamente es así. La ontología es donde aún existe una de las mayores desigualdades en la salud de las personas. En su opinión, ¿cómo se integra concretamente la humanización con este problema? Claro, aquí son dos cosas completamente distintas, pero que finalmente terminan afectando la humanización, ¿cierto? Efectivamente, o sea, la desigualdad es un tema país y en salud y en odontología que sinceramente da para hablar 2 mesas redondas más en lo que se refiere a odontología con su desigualdad y también en otras áreas de la salud. Pero la humanización va más allá de la desigualdad que tengamos al alcance de los resultados. Si la humanización va más allá de querer tener ese tratamiento top, finalmente. O sea, la humanización y la atención centrada en el paciente, si bien nosotros tenemos que aprender a manejar las expectativas de los pacientes, pero lo más importante acá de la humanización es el proceso, es el camino que tú tomas con el paciente para llegar a un resultado. Que ese resultado no necesariamente es el resultado top del libro, pero sí es el resultado top para ese paciente, para sus necesidades. Y más allá de eso, el vínculo que va generando tu forma de humanizar la atención durante todo el proceso, finalmente ese paciente, lo digo como por experiencia personal, ese paciente va nivelando su expectativa y está tan agradecido contigo, porque finalmente está agradecido contigo, con tu forma de llevar su dolor, con tu forma de sanar su problema, que el resultado pasa a ser prácticamente secundario, porque tú de manera muy concreta y sincera, tú pones a disposición todo lo que tú tienes como recurso. O sea, es cosa de verlo en APS, o sea, en APS tenemos recursos muy limitados y cuando uno expresa con todo el cariño del mundo, con todo el amor del mundo, mire, yo tengo esto para entregarle y la vamos a dejar, perdonando el lenguaje, la vamos a dejar extraordinario, filete, pero con esto usted va a quedar feliz y yo le voy a poner todo el empeño para que así sea, independiente que usted, por ejemplo, sueña con tener implantes, pero avancemos juntos en el camino. Partamos por esto. Esto es lo que podemos hacer ahora, esta es la expectativa que yo puedo cumplir, hasta aquí llegamos y luego yo puedo seguir asesorándola, guiándola, derivando lo que sea. Pero la humanización va más allá del resultado y la desigualdad, insisto. La humanización de una atención va en el proceso, en el camino, en lo que nosotros podemos equilibrar las expectativas del paciente también con los recursos que tengo yo a disposición, yo como profesional, como también los recursos que le genera el entorno al paciente. Y eso va muy de la mano también con la segunda pregunta que me enviaste, que fue cómo compatibilizar las metas en APS con humanización en la atención. O sea, la compatibilización, más que compatibilización, las metas no pueden pasar por encima de la humanización en la atención. O sea, no podemos estar, por ejemplo, no podemos estar atendiendo 1000 urgencias en una mañana por cumplir la cantidad de urgencias y vamos haciendo extracciones aunque el paciente tenga un absceso asociado al diente o tenga un dolor tremendo, la anestesia no le toma y vamos sacando igual, etcétera, etcétera. O sea, eso ya va más allá de una gestión administrativa, va por un tema personal. O sea, un tema personal no va a estar haciendo todos los procedimientos a vivo por haber simplemente por cumplir la meta. Y al final las metas las va a poder cumplir igual, si simplemente es que hay que ponerle un poquito de corazón y criterio a los procesos. Aquí ya estamos hablando de un tema ético, en lo que sucede en muchas cosas en el parámetro ontológico. Estoy enfocándome yo en el parámetro ontológico en APS. Y también eso por un lado bioético, y también por otro lado que nosotros en APS tenemos que aprender a leer mucho a los pacientes. Ayer lo hablábamos en el taller, por ejemplo, una endodoncista contaba su realidad, una endodoncista que trabaja en hospital, donde ella recibe muchas derivaciones de pacientes, de odontólogos que derivan al hospital para hacerse endodoncia, y resulta que llegan al hospital y dicen, doctora, yo no tengo idea por qué el doctor me mandó a hacer la endodoncia si yo no estoy ni ahí con hacerme esta endodoncia. No me interesa hacerme este tratamiento de conducto o este salvoconducto, como dicen algunos pacientes, ¿cierto? Este tratamiento de conducto. No me interesa hacerme este tratamiento. Yo después no me voy a hacer. Hay algo que me dijo, algo así que se llamaba algo como corona, prótesis fija, no entendí mucho. Yo no me lo voy a hacer. A mí esta cuestión me molesta, me duele, me la quiero sacar. Y prefiero que le agreguen un dientecito a mi prótesis. Y con eso yo soy feliz porque ya la tengo mi prótesis hace 20 años y me siento cómodo.
no estoy ni ahí que me que me hagan una endodoncia, me cagan ni al dentista. O sea, a ese paciente, el dentista de APS, no lo leyó nada. No vio su necesidad, no quiso, no le preguntó qué es lo que quería, ni siquiera le preguntó si quería ser derivado finalmente. O sea, finalmente decidió que ese diente se podía salvar. Él como profesional le dijo, este diente tenemos que salvarlo, pero no prevaleció la necesidad del paciente, no prevaleció lo que el paciente realmente quería. Y a eso va esta mesa, a eso va la toma de decisión compartida finalmente. Gracias, doctor. Entonces, finalmente en eso es lo que hay que ir centrando para lo que es los distintos puntos de vista en APS y en atención. Muchas gracias, Guillermo. Damos la paso ahora a Roberto para que dé redactando sus preguntas. Bueno, tengo aquí 3 preguntas que se hicieron llegar respecto a la distribución de medicamentos. ¿Cómo se ha resuelto eso en tiempo de pandemia? Básicamente se ha hecho con el mismo personal, no se ha, me decía si se ha contratado alguna empresa externa, no, es el mismo personal de los distintos centros de salud o CEFAN que han mandado los medicamentos a domicilio para evitar que las personas tengan que concurrir a los centros de salud y evitar las aglomeraciones. Por lo tanto, ha sido con personal propio. Ahora, respecto al complejo asistencial docente, me preguntan cómo fue el tema en recursos humanos. La verdad es que no ha sido un tema muy relevante porque el complejo asistencial docente, salvo el laboratorio clínico, que es una estructura nueva, todo el resto funciona con personas que ya estaban contratadas, pero que se reubicaron y están trabajando ahora en las nuevas instalaciones. Ahora, respecto al tema de recursos humanos, uno siempre lo considera como un costo, pero ahí hay que hacer un estudio bien a fondo, porque muchas veces tener un laboratorio clínico permite que los exámenes salgan mucho más baratos que si uno lo está comprando afuera. Esa es la experiencia que yo tengo al menos, y estoy haciendo estudios de costo en varios de los exámenes que están haciendo para ver que efectivamente lo que se está pagando por un examen a nosotros nos cuesta 10 veces menos. Entonces, ojo porque ahí, considerando los recursos humanos, ojo porque ahí yo creo que hay que hacer un estudio más fino a ver si vale la pena o no. Y por último, respecto a... hay una pregunta bien interesante, ¿qué se hace con una gestante drogadicta, por ejemplo, si se incorpora o no en la plataforma familiar? Bueno, obviamente que si uno trabaja con la lógica de la humanización del trato, no se pueden imponer cosas, no se pueden imponer acciones ni prestaciones. Hay que ser respetuoso de las personas, pero eso no significa dejar a esas personas abandonadas. Yo creo que cuando uno habla de un enfoque más familiar, si bien uno identifica a una persona en riesgo, como en este caso una gestante drogadicta, y ella no quiere asistir a acciones o prestaciones, uno siempre trabaja con la familia, trabaja con el entorno. Porque una cosa es que la persona no quiera asistir y otra cosa es que uno abandona además el entorno. Yo creo que la lógica nuestra es, sin imponer acciones o prestaciones, tampoco dejar abandonadas a las personas. Entonces, eso es posible hacer de forma respetuosa, diciéndole, bueno, si no quieren el gestante directamente, que venga alguien de su entorno familiar y a través de esas personas lograr incorporar ciertas acciones de protección para esa gestante y el producto del embarazo. Eso. Muchas gracias, doctor Duarte. Doctor Moreno, breve, por favor, yo te mandé la pregunta, podemos cerrar y de ahí para poder dar término a nuestra mesa redonda. Bien, Elizabeth pregunta cómo compatibilizamos los números de la humanización. Por un lado, los clínicos, ya que los clínicos tenemos mucha preocupación por la calidad, la seguridad y el trato humanizado, pero las organizaciones son regidas por presupuestos que al final del día son los que apoyan la toma de decisiones. Es una súper pregunta y da para una charla completa, pero vamos a intentar hacerlo lo más acotado posible. Cuando nosotros empezamos a trabajar en atención centrada en la persona y experiencia del paciente, hay 2 elementos que podemos hacer que son fundamentales en la medición. 1, trabajar en el modelo de los pacientes expertos. Lo primero. Segundo, trabajar en el modelo de la educación, o como dicen los gringos, patient literacy. ¿Para qué?
Eso ha demostrado un número muy importante de reducción de reingresos, de readmisiones respecto a la patología, ahorro. Segundo, ha demostrado que cuando nosotros trabajamos entregando información adecuada, coordinada y con comunicación real y directa, los pacientes siguen su tratamiento. Menor reingreso, ahorro. Lo tercero, si nosotros pensamos en el sistema un poco más privado, el boca a boca sin duda va a hacer que tú tengas más pacientes. Pero como te digo, tomemos a lo menos del listado los 5 primeros que cuestan 0, cambiemos un poquito la cultura organizacional y de a poquito, como hormiguita, el bicho en la cabeza al directivo, el bicho en la cabeza al gerente, porque esto funciona y es el futuro, no hay vuelta atrás. Muchas gracias, doctor Moreno. Gratamente darle las gracias a todos los expositores. Tenemos muchas más preguntas, pero no nos da el tiempo, ya debemos por cerrar nuestra mesa redonda. Solo comentarles que fue un agrado estar con ustedes. Ojalá tuviéramos más tiempo para ahondar muchos otros más temas que están todavía en desarrollo. Y agradecerles a ustedes como representantes de esta mesa, y la idea es que les vamos a entregar, como todo es virtual hoy en día, un certificado virtual. Un certificado virtual para el doctor Guillermo Salgado, que se lo vamos a hacer llegar. Un certificado virtual para el doctor Dagoberto Duarte y el doctor Carlos Moreno. Si ustedes quieren decir algo, alguna palabra al cierre, podemos tener un minuto más. Simplemente muy agradecido, me encanta la posibilidad de que empecemos a trabajar todos pensando en el paciente primero y, bueno, al final de la presentación, etcétera, están mis contactos. Yo encantado de ir formando grupos y equipos en esto. Y los que quieran ingresar a SOCAS, también estamos armando el equipo de humanización en la atención. Sí, yo le agradezco comentar, y con lo mismo, yo creo que muchas de las experiencias que ustedes ya brindaron van a quedar interiorizadas en las personas de cómo hacerlo, porque uno lo ve como en el resumen, pero cómo se va el paso a paso, yo creo que muchos van a querer a lo mejor contactarse con ustedes. Están los correos nuestros, y como sociedad damos las gracias por su participación a todos ustedes y invitarlos durante la tarde a seguir en nuestro congreso. Terminamos ahora en un espacio y después nos reincorporamos nuevamente a las 14:30 en punto para dar una tarde muy entretenida también y de mucho conocimiento por hoy día. Recuerden que el congreso es 18 y 19. Darle las gracias a todos y que tengan una buena tarde. Gracias, Cecilia. Ya. Gracias. Hasta luego.